dermatóloga, Bárbara Iguacita. Salteña, ya le decía seguramente más misionera que otra cosa, porque bueno, hace muchos años que reside en nuestra provincia, en Alén más exactamente, porque trabaja en el INTA, en la estación experimental aquí de Cerro Azul, y está a cargo del laboratorio de suelo. ¿Lo dije bien, Bárbara? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Buen estás? día, excelentemente. Muchas gracias por recibirme. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Disfruto mucho, digamos, de venir a la radio, de ver este lugar espectacular donde se puede transmitir, comunicar a la gente, estar en contacto con todos, ¿no? Porque a través del streaming en realidad se puede llegar a muchos lugares, Es así que cierto. muy contenta, muy feliz de poder estar, de poder comentar el trabajo que hacemos, a qué nos dedicamos, así que buenísimo. Vamos Eh, manos a la obra. Dale, y justamente eso, el laboratorio de suelo, ¿cuál es la función? ¿A qué se dedican? Bien, nosotros ya hace un poco más de 20 años que venimos trabajando con análisis de suelo puntualmente. Poco a poco, con el tiempo, empezamos a implementar y a trabajar en otro tipo de matrices, que bueno, si da el tiempo, también podemos compartir, podemos conversar en agua y en material vegetal. Pero bueno, la idea sería hoy hablarles sobre suelos, sobre los Mm, análisis de suelo a los que nos dedicamos específicamente. El laboratorio ya hace muchos años que viene trabajando, como les comentaba, el pionero, el que trajo las primeras determinaciones para empezar a trabajar ya aproximadamente en el año 97, en realidad fue el ingeniero Sosa, ujú, que lo deben conocer. Él trae las metodologías de Brasil por la similitud en suelo con respecto a claro. Misiones y bueno, se comienza a trabajar. Durante un tiempo estuvo inactivo el laboratorio porque anteriormente en sus primeros años en realidad se dedicaba a los análisis de soja, de algún ensayo sobre Ujú. tabaco, maíz. Pasó un tiempo inactivo y después se restablece nuevamente la actividad aproximadamente en el 97 con el ingeniero Sosa y se comienza a trabajar ya a partir del 2002 en forma ininterrumpida con análisis de suelo. Y lo que hacemos es estar en contacto con los productores, Ujú. con empresas productoras, también a través de los proyectos de INTA que necesitan hacer alguna investigación, probar, por ejemplo, algún material en el suelo, ¿sí? Eso ya sería específicamente investigación en el marco de INTA, pero lo que respecta al servicio en general es Ujú. un espacio en el cual nosotros intercambiamos con los productores para el diagnóstico de fertilidad. La idea un poco es que ellos puedan tomar las muestras, traernos al laboratorio, trabajamos con los diferentes cultivos de la región, todos los cultivos que se les ocurra, yerba mate, tabaco, citrus, forestales, Ujú. huerta, ¿sí? Maíz. Bueno, los productores toman las muestras, nos acercan al laboratorio, nosotros analizamos y lo que ellos pueden, digamos, como información obtener es simplemente, digamos, la idea de mejorar su proceso productivo, ¿sí? Que ese cultivo tenga mejor rendimiento Claro. a través de los resultados de ese análisis, ¿no? De los parámetros que se observan, si hay alguna anomalía, si hay algún déficit, si falta algún nutriente o si hay algún exceso, por ejemplo, es bueno saberlo. Y la Ujú. manera es a través justamente del análisis de suelo. Entonces, bueno, la idea es principalmente que el productor, yo les decía recién, tome la muestra, porque nosotros como laboratorio recién, digamos, tomamos la responsabilidad cuando recibimos esa muestra. Ujú. Pero para eso es muy importante que se asesore de cómo hacerlo, ¿no? Cómo Claro. hacer esa toma de muestra, porque, digamos, a simple vista uno podría imaginarse, bueno, voy a mi lote, puedo llevar Sacó una un. pala, Ajá. claro, saco un poco de suelo y llevo al laboratorio. Y esa no sería la manera más Ah, apropiada bien. de Ah, hacerlo, ¿sí? bien. La idea es que sea, nosotros le llamamos muestra representativa de ese lote a muestrear. De entrada, por ejemplo, si tenemos diferentes cultivos, uno de yerba mate, otro cultivo de forestales, ya correspondería separar dos muestras diferentes, porque las condiciones de ese suelo son diferentes en ambos, en los distintos ambientes, ¿sí? Ajá. Entonces ahí ya tenemos que separar dos muestras, ¿sí? La idea es que el productor entonces haga como una especie de esquema en su chacra, qué sectores tiene, a dónde va a tomar la muestra en esta primera instancia, ¿no? Ujú. Y dejar para futuro otros lugares si no es necesario tomar ahora.
Y bueno, ¿y la muestra representativa cómo sería? Del lote a muestrear, de la parcela que se define, que tiene que ser homogénea, similar en sus propiedades, que a lo largo de los años los tratamientos que se hayan llevado adelante sean los mismos, ¿sí? Una vez que defino esa parcela, tomo varias submuestras, es decir, camino unos metros, tomo una submuestra con una pala, se toman los primeros 20 centímetros para el diagnóstico de fertilidad. Camino otros metros más en otra dirección, tomo otra submuestra y todas las submuestras se mezclan en una sola bolsa, se reduce el tamaño y eso es lo que nos traen a nosotros al laboratorio. ¿Sí? Es un trabajito, digamos, previo, que es bueno conocerlo. Lo ideal es, digamos, que el productor o el dueño de la chacra lo haga antes de darle utilidad a ese sector. Exactamente. Antes de, digamos, en primera instancia, esa sería una de las posibilidades cuando está empezando de cero, digamos, con algún cultivo, quiero preparar este suelo porque voy a plantar yerba mate, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? En esas condiciones iniciales, pero después también se puede hacer un seguimiento. ¿Cómo está este suelo? Después de haber pasado varios años, hay casos en los cuales durante varios años no se pudo hacer digamos, ciertas prácticas en ese suelo y no se sabe en qué condiciones está. O a veces también es necesario, llegada la época de la fertilización, previamente saber cómo está ese suelo para poder comprar los fertilizantes, saber en qué dosis aplicar, qué es lo que está necesitando ese suelo. Qué interesante. Entonces, ¿y hay variaciones, digamos, en una misma chacra, por ejemplo, distintos suelos, distintas características? Puede haber variaciones, por eso, digamos, la idea un poco es, por un lado, apuntar con el análisis. Ya el hecho de tener diferentes cultivos puede hacer la diferencia. Si tengo un sector, una loma de un bajo, puede llegar a ser distinto esos suelos. Entonces, es como que empezamos a un poco, el manejo también va a hacer la diferencia, digamos, empezamos a mirar más finamente qué es lo que estamos teniendo en la chacra para llegar a tener un buen manejo de ese suelo y que sea sustentable sobre todo, ¿no? Ahora, puede ser que yo diga, bueno, en este lugar quiero, no sé, plantar yerba, por ejemplo, o un determinado cultivo, y llego a analizar y ustedes llegan a la conclusión de que no es el ideal, el lugar ideal para ese cultivo. ¿Puede ser así o todo suelo puede prepararse para todo cultivo? Hay afinidades, ¿no? Sí, totalmente. Hay afinidades, digamos. Nosotros sabemos que nuestros suelos en gran medida son aptos para yerba mate, supongamos. Si nos vamos a otros lugares del país, ya no van a brindar las mismas condiciones para esa planta. Entonces, sí, tenemos ciertas afinidades que tienen que ver con los tipos de suelos. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, como que tenemos que tener en cuenta también estas cuestiones. ¿Qué tipo de suelo tengo para saber cuáles son esos cultivos que se van a adaptar con mayor facilidad y van a tener mejor desarrollo en esos tipos de suelos, ¿no? Y puede pasar también de que a través del análisis se descubra, digamos, por qué no tiene el rendimiento ideal un determinado cultivo. Totalmente. Hay muchos productores que vienen con esa problemática. Tengo un sector donde sé que no crece la yerba, no sé qué sucede, hay sectores de manchas, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué recomendamos? Bueno, tomemos una muestra de suelo de esos lugares y analicemos para ver cuál puede llegar a ser la problemática. A veces tiene que ver, por ejemplo, con la acidez del suelo. Una de las características de algunos tipos de suelos en Misiones tienen que ver con que tienen ese pH acidez baja, ¿no? Entonces es necesario aplicar o hacer una práctica de manejo de ese suelo, que podría ser, por ejemplo, el encalado, para mejorar el pH. Pero son todas cosas que se van descubriendo a partir del análisis del suelo. Claro. ¿Sí? ¿Y esto lleva mucho tiempo? ¿Es un proceso largo? El análisis en sí lleva su tiempo, son etapas. Nosotros analizamos, para que tengan una idea, los parámetros que hacemos en suelo son materia orgánica, pH, ¿sí? Hacemos las bases, calcio, magnesio, sodio, potasio, acidez potencial, aluminio intercambiable, nitrógeno, fósforo como nutrientes,
Y después también se pueden llegar a calcular algunos parámetros que son importantes, como el porcentaje de saturación de base, la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Son varios parámetros lo que se analizan. Y por supuesto hay una etapa de pretratamiento de esa muestra, porque no podemos empezar a hacer los análisis, digamos, rápidamente, sino tenemos que preparar ese suelo para que esté en condiciones de ser sometido a las diferentes determinaciones. Entonces, eso lleva su tiempo, tiene su proceso, y nosotros por lo general hablamos de 2 semanas, desde que llega la muestra hasta que podemos emitir el informe. Pero obviamente eso depende de la cantidad de muestras que tenemos en ese momento, ¿sí? Por lo general damos turnos, a veces cuando estamos muy saturados, porque hay épocas muy fuertes, por ejemplo ahora estamos ya avanzados en la época para fertilizar yerba mate, entonces solemos recibir muchas muestras y damos turnos a los productores, les decimos, bueno, vamos a recibir, pero su informe puede llegar a estar dentro de tanto tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, el procesamiento de las muestras actuales, más todo lo que viene después respecto a la muestra en sí. Y el servicio está a disposición, digamos, de los productores, una vez que se acercan, sacar el turno, lo que sea, pero está a disposición. Está a disposición de los productores, de empresas productoras, a veces son cooperativas las que deciden abordar la temática. Bueno, vamos a hacer las cosas bien, digamos, desde un principio, tener esos datos de análisis. Está genial eso, arrancar siempre, digamos, siempre hablamos con todos los especialistas y profesionales que nos vienen a visitar del INTA, de esta planificación necesaria, ¿no? Que hace indispensable para tener mayor eficiencia en todo lo que hagamos. Exactamente, es bueno tenerlo en cuenta como una herramienta más, parte del proceso, ¿no? Poder acceder al análisis de suelo y después a futuro, bueno, hacer un seguimiento también, ¿no? De cómo va evolucionando. Puede ir cambiando, digamos, con los diferentes manejos, claro, por supuesto. Si ya fertilicé, después nuevamente el suelo va a estar en otras condiciones. El solo hecho de que haya un cultivo en ese suelo favorece a que haya extracción de los nutrientes del suelo. Entonces, todo hace que esto sea algo muy, digamos, que vaya cambiando con el tiempo y que sí o sí dentro de unos años va a ser necesario volver a repetir mi análisis como para ver en qué punto me encuentro ahora, ¿no? Esa y si hablamos de la recomendación de cada cuánto se debería hacer, digamos, cada qué periodo se debería hacer un análisis de suelo. Y mínimamente, si se puede, cada 2 o 3 años, al menos tener en cuenta, ¿no? Poder hacerlo como una práctica, porque realmente brinda mucha información, mucha utilidad. El caso de, por ejemplo, conocer qué contenido de materia orgánica estoy teniendo en el suelo, que me va a dar, digamos, un suelo con mayores condiciones, ¿no? Si tengo materia orgánica, voy a tener estructura en ese suelo y voy a favorecer a que no sea un suelo erosionado, ¿no? Que la gota de la lluvia cuando impacte, cuando llueva, no destruya ese suelo y lo pierda, sino que tenga la suficiente estructura. Entonces, para eso actúa mucho la materia orgánica, para unir las partículas y formar esa estructura. Entonces, por ejemplo, conocer cómo estoy con respecto a la materia orgánica es un parámetro importante, ¿sí? Bueno, y toda información que, por ejemplo, cómo estoy respecto a las bases, tengo calcio, magnesio en el suelo, bueno, también es importante, ¿sí? Cómo está el potasio, por ejemplo, el fósforo, que también suele ser un nutriente que en nuestros suelos está en bajas concentraciones y por ahí es necesario, de acuerdo al cultivo, tenerlo en cuenta también, ¿sí? El nitrógeno. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros les alentamos, digamos, al productor a que las tenga en cuenta. Y de hacerla, por ejemplo, hacer los muestreos en los tiempos prudenciales, digamos, como para no necesitar urgentemente requerir del análisis y no tener la información. Por ejemplo, a ver, si nos acercamos a un periodo fuerte ya de fertilización, tratar de hacerlo en los meses anteriores. Nosotros tenemos de marzo aproximadamente junio, una época en la que tranquilamente podemos recibir muestras. Si por ejemplo les interesaría ya tener una recomendación para julio y estar en condiciones de fertilizar en agosto-septiembre, ¿sí? Entonces hacerlo con el tiempo prudencial también les ayuda a ellos a hacer una compra eficiente de los fertilizantes si se necesitan, ¿sí? Hacer los cálculos de las cantidades, de cuánto es lo que se tiene que aplicar y todas esas cuestiones que son muy útiles.